continuación voy a mostrar cómo construir con base en estos datos unas gráficas muy usadas. Una de ellas es el diagrama de barras. El diagrama de barras lo podemos ver de dos formas: diagrama de barras vertical y diagrama de barras horizontal. Damos clic en los valores que nosotros vamos a graficar. Cada uno de estos va a corresponder a un eje. La primera columna va a ser en el eje horizontal y la segunda columna va a aparecer en el eje vertical. Le damos en insertar, damos clic en columna y elegimos el diseño que nosotros consideremos más conveniente para una buena presentación. Como ejemplo le voy a dar clic a esta primera gráfica. Observamos que automáticamente nos muestra una gráfica que resume los datos de la tabla. En muchas oportunidades es preferible para hacer presentaciones ante el público de manera gráfica, porque la gráfica dice mucho más sobre los valores que una tabla. Es más rápido de analizarlo. La gráfica también la podemos complementar pues con algunas características especiales de la gráfica. Por ejemplo, aquí le podemos cambiar el color si es necesario. También nosotros podemos cambiar los diseños. Por ejemplo, este aspecto es un poquitico más agradable. También podemos insertar en cada una de las columnas los valores. Damos clic derecho sobre alguna de las columnas mostradas ahí y le damos en agregar etiqueta de datos. Observamos que nos muestra los datos correspondientes a cada uno de los tipos de sangre. Aquí rápidamente en la gráfica se lee que los pacientes que tienen A positivo corresponde a 9. Los que tienen tipo de sangre A negativo corresponde a 3 y así sucesivamente. Este gráfico también nosotros lo podemos mejorar adicionándole algunas características del gráfico. Por ejemplo, en esta parte podemos insertar algunas características de leyenda del gráfico. Por ejemplo, demos clic en este aspecto diseño 9, nos muestra el título del gráfico, nos muestra el título del eje, nos muestra el título del eje horizontal. Si queremos ahí, entonces damos clic sobre cada uno de estas celdas y, por ejemplo, el título del gráfico lo podemos organizar de acuerdo a lo que corresponde, que es el grupo sanguíneo de 30 pacientes. Le damos enter y ahí queda un poquitico mejor. Vamos a cambiar el título del eje vertical. El título del eje vertical corresponde al número de pacientes. Entonces damos clic en el cuadro correspondiente y vamos a escribir ahí número de pacientes. Damos clic en el eje horizontal. Esto corresponde al grupo sanguíneo o al tipo de sangre si queremos escribir. Lo demás ya son acomodos que nosotros podemos irle haciendo poco a poco al gráfico para mejorarlo. Esta es una forma entonces de presentación del diagrama de barras vertical. Este diagrama de barras, si nosotros queremos, también lo podemos presentar de otra manera, que es la porcentual. Damos clic en alguna de las barras, vamos con el mouse, vemos que se sombrea la frecuencia absoluta y la arrastramos, por ejemplo, hasta la frecuencia relativa. Observamos que aquí el gráfico que teníamos nosotros como frecuencia absoluta cambió a frecuencia relativa.
Es decir, anteriormente teníamos nosotros que A positivo aparecían 9 pacientes, ahora en A positivo aparece 30, pero este 30 no es pacientes, este 30 es porcentaje. Este gráfico también nosotros lo podemos presentar para darle clic en forma horizontal, sombreamos nosotros los valores de nuestro interés y le damos clic en insertar. Vamos a insertar barra horizontal. Para nuestro ejemplo voy a elegir este primer diseño. Ahí rápidamente observamos que el gráfico nos muestra el resultado de un diagrama de barras horizontal. A este diagrama de barras horizontal también le podemos hacer las modificaciones que nosotros consideremos necesarias para una buena presentación. Por ejemplo, damos clic a esta presentación, le podemos insertar los valores, agregar la etiqueta de datos. La lectura de este tipo de gráfico horizontal se hace de esta manera, que el número de pacientes que tienen tipo de sangre A positivo es de 9, el número de pacientes que tiene tipo de sangre A negativo es de 3. También le podemos agregar o insertar los rótulos dándole aquí clic en diseño de gráfico y ahí nosotros elegimos la forma más apropiada para presentar nuestro gráfico. Le vamos a dar título del gráfico, cambiamos al título del eje vertical, título del eje horizontal, vamos completando nosotros el gráfico. Para avanzar un poco, vamos a mostrar nosotros ahora, damos clic en los valores de nuestro interés para elaborar un diagrama circular absoluto. Insertar diagrama circular, damos clic en la forma de presentación que nosotros consideremos necesaria, lo arrastramos, observamos que rápidamente nos muestra el diagrama circular. Este diagrama circular también nosotros lo podemos mejorar con diferentes presentaciones le podemos dar, agregar la etiqueta de datos. Como podemos observar aquí, hemos agregado los datos. Nos muestra a la derecha una serie de colores correspondientes a los datos. Por ejemplo, nos indica que los pacientes que tienen A positivo corresponden a esta área y es de 9 pacientes. Los pacientes que tienen A negativo corresponde a esta área y es de 3 pacientes. Este es un gráfico que si nosotros lo pretendemos hacer manualmente, tenemos que hacer cálculos determinando cuál es el ángulo de cada uno de estas áreas. Bastante dispendioso y aquí en un solo clic tenemos los valores. Estos datos también nosotros los podemos modificar cambiándolos a porcentaje. Damos clic nosotros en el gráfico y nos devolvemos acá a la región donde muestra la frecuencia absoluta. Arrastramos el mouse hasta alguna de los bordes y lo arrastramos a la forma que queremos nosotros presentación, que en este caso es porcentual. Observen que los valores ya se cambiaron de absolutos a porcentuales y ahora la lectura corresponde a que el número de pacientes que corresponde a positivo es del 30%. El número de pacientes que tienen tipo de sangre A negativo corresponde al 10% y así sucesivamente podemos hacer la lectura de todos los valores. Estos valores, para una mejor presentación, podemos darle un formato y lo podemos cambiar ya no de valor sino a porcentaje. Le damos cerrar y observamos que ahora nos muestra el símbolo de porcentaje para que cuando hagamos nosotros la presentación inmediatamente sepamos que esta presentación es un diagrama circular con respecto a la frecuencia relativa. También le podemos dar insertar algunos títulos
Existe otro tipo de gráfico que es un diagrama circular en forma de anillo. Vamos a mostrar un último gráfico que es un diagrama en forma de anillo. Sombreamos los datos de nuestro interés, vamos a insertar y buscamos este tipo de gráfico, el anillo. Nos muestra rápidamente un gráfico que es también muy usado, es de forma circular, pero tiene un hueco en el centro llamado gráfico de anillo. A este gráfico también nosotros le podemos dar las diferentes presentaciones que nosotros queramos mostrar, dependiendo, bueno, la calidad de presentación que nosotros queramos hacer. Aquí también podemos agregar los datos que nosotros queramos, ya sea en forma absoluta o ya sea en forma relativa. Igual que todos los gráficos, podemos darle el título, mirar las etiquetas, de acuerdo a como nosotros queramos hacer una buena presentación. Como ustedes pueden observar, hemos hecho diferentes gráficos en Excel. Hasta aquí el video. Muchas gracias.